Bueno, vamos arrancando esta segunda clase de la unidad 2. Hoy nos toca ver función lineal. ¿Qué decir de esta función? Función lineal básicamente es una de las funciones más relevantes y más importantes que podemos llegar a estudiar y aplicar. Generalmente, cuando se empiezan a estudiar otras ramas u otras aplicaciones, lo que se encuentra son ecuaciones más complejas, son ecuaciones que son quizás más difíciles para practicar o para estudiar, pero muchas veces ese tipo de ecuaciones que queremos estudiar se puede, se pueden como acomodar un poco y se puede hacer lo que se llama linealizar un modelo o linealizar una, una situación. Y bueno, la idea de eso básicamente es esa función o esa ecuación que yo quiero estudiar y termina siendo medio complicado por la forma que tiene o el quilombo que conlleve, si yo la puedo acomodar un poquito a un modelo más lineal, que esté formado por rectas, bueno, esos pares de rectas yo los podría darle otro enfoque o otro estudio y sería un poco más sencillo. ¿Está bien? Así que básicamente función lineal se usa mucho, o sea, todo lo que es rectas se utiliza bastante. Eh, donde también más lo vamos a utilizar en la unidad 5 cuando vemos derivadas, y va a ser justamente para poder estudiar a todas las funciones en general. Con lo cual, con lo cual, vamos arrancando con esto y vamos a empezar escribiendo esta notación. Esta notación me refiere que esta función lineal, que lo voy a llamar f, va a estar definida de R a R, tal que, y primero me voy a detener un poquito acá. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa básicamente es lo que vimos en la clase pasada, la idea del dominio y la idea de la imagen. Bueno, es esto. Es indicar que esta función va a tener un dominio, todos los reales, o sea, con los valores que yo puedo tomar de la x, justamente van a ser todos los reales, y a su vez, los valores de llegada, la imagen, va a ser también todos los reales. O sea que vos estaría usando todo el eje y para poder dibujar esta función. Bueno, tal que, y ahora describo cómo está armada esa función. ¿Tá? Esto va a ser m por x más b. ¿Tá? Hay varias ecuaciones para representar una recta. Está lo que se conoce como la ecuación explícita, está lo que se conoce como la ecuación implícita, y también está lo que se conoce como bueno, la paramétrica y la vectorial. ¿Está bien? O sea, hay una banda de formas diferentes para expresar una misma recta. Pasa que todas esas diferentes formas de expresar a una misma recta se usan más en álgebra. ¿Está bien? Se usa más en álgebra y más aún cuando se empieza a estudiar en R3 o cuando se empieza a estudiar planos, que eso es más, digamos, del espacio. Acá nosotros estamos laburando en un solo plano, o sea, en R2. Y, y la realidad es que con esta sola alcanza y sobra para todo lo que vamos a hacer acá en matemática. ¿Está bien? Ahora no me acuerdo puntualmente si la guía de UA 21 usaba o no usaba otras ecuaciones, pero lo que sí estoy recontra segurísimo es que lo que se va a ver en los ejercicios, tanto de la guía de ellos como en la parte de los parciales, con esto podemos resolver todo tranquilamente. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito de esta función.
Bueno, el gráfico va a estar conformado, es uno chiquitito, va a estar conformado por algo así. Acá tengo mi origen, donde lo primero que vamos a anotar acá son dos valores relevantes e importantes del gráfico, ¿sí? Que uno sería, obviamente, la raíz XR. Acá tengo la raíz, que recordemos que es ese valor del eje X por donde la gráfica de la función justamente corta al eje. ¿Tá? En este caso, como tengo una sola raíz, su conjunto de ceros va a estar formado por esa sola raíz. ¿Está bien? Primero eso. Y lo segundo que vamos a anotar es esto de acá. Este B se le conoce como ordenada al origen. ¿Sí? Y es la misma lógica que como está de acá. Es el valor sobre el eje Y por donde la función me corta a dicho eje. O sea, es esta altura de acá. Y igual B. ¿Está bien? Bueno, si yo quisiera expresar como punto de paso a, a estos dos puntos, o sea, como par ordenado, este de acá sería el 0B. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo me paro acá arriba, ¿tá? Si yo me paro en este punto, yo sé que la altura con respecto al eje Y vale B. Bueno, entonces lo pongo. Pero la altura con respecto al eje X es el 0. ¿Ah? Sería el 0. Y si planteo lo mismo con el de la raíz, este punto de acá, que sobre el eje X vale X subíndice R, como punto de paso sería XR. Y ahora, con respecto al eje Y, miro hacia el eje y también llego al 0. ¿Ok? Nico, ¿esa R que le pusiste es aleatoria o puede ser cualquier letra? Sí, no, es cualquier letra. Yo generalmente cuando empiece ahora a explicar acá funcional y después cuadrática la próxima clase, la semana que viene, todas las X o todos los datos que sean relevantes referidos a algo puntual, yo le voy a poner un subíndice característico. ¿Tá? Acá como tengo una sola raíz, lo identifico como XR. ¿Sí? En cuadráticas posiblemente pueda tener una o dos raíces. Si tengo dos raíces, no voy a escribir algo muy largo acá. Le pondré, este es un x1 y este es un x2. ¿Está bien? La parábola, por ejemplo, tiene un vértice. Bueno, cuando marque el vértice pondré x subíndice b e y subíndices b. Sí, más que nada como para que se asocie esto con lo que estamos representando. En este caso, una raíz. Bueno, luego, y este m, esto que tengo acá, es lo que se conoce como la pendiente de la recta. ¿Está? Donde la forma de calcularlo siempre va a ser diferencia de las y dividido una diferencia de las x. O sea, haciendo x2, perdón, y2 menos y1 sobre x2 menos x1.
Gráficamente, acá en este gráfico sería plantear esto. A ver si tengo otro color. Acá. Supongamos que acá yo tengo un punto 1 que pertenece al dibujo, y acá tengo otro punto 2 que también pertenece al dibujo. ¿Sí? Bueno, las coordenadas de cada uno de esos puntos van a ser, con respecto al eje X, esta es una, y esta es otra. ¿Está? A este lo llamo 1, y a este lo llamo punto 2. Bueno, entonces, esto sería un X1, y esto sería un X2. Misma lógica con respecto al eje Y. Este sería I1, y este sería I2. Bueno, hacer esta cuenta, I2 menos I1, X2 menos X1, sería calcular estos segmentos. Sería calcular cuánto vale esto. ¿Tá? Esto es el famoso delta X. Y sería calcular cuánto vale esto de acá. Y eso sería el delta Y. Y haciendo esa división, esta diferencia dividido esta diferencia en X, me da un numerito. Y ese numerito me da la pendiente. La pendiente sencillamente es la inclinación que tiene la recta. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos que presentar acá? A ver, del grafiquito no hay mucho más, así que vamos a poner un esquema general como para encarar los ejercicios. O más que como encarar los ejercicios, sería digamos, el orden de prioridades al momento de querer resolver algo. ¿Tá? Bueno, primero, para hallar la raíz, lo que deberíamos hacer es un planteo general, que lo vamos a hacer para todas las funciones, y siempre es agarrar a la función y le igualamos a 0. ¿Ah? No importa si esta función es cuadrática, lineal o lo que sea. Igualamos y despejamos. Luego, para hallar la ordenada, o el origen, acá, de vuelta, quizás no hay que explicar mucho porque ya lo estamos marcando que es esto, es este valor, pero para cualquier otro tipo de función, de manera general, la ordenada se calcula planteando f de 0 igual b. Y este número que nosotros encontremos es justamente la ordenada. ¿Tá? O sea, plantearíamos, si la x vale 0, la y cuánto vale. Entonces, vamos a la función, reemplazamos la x por el 0, sea lo que sea la función y la ecuación que tengan, reemplazamos la x por el 0, y ahí ya tenemos este número. ¿Ok?
Acá en la función lineal no hace falta reemplazarlo porque ya se ve fácil y rápido, es esto de acá. ¿Está bien? Porque si justamente la x vale 0, todo esto desaparece y me queda este término. Pero esa lógica de ahí abajo sirve también para funciones que sean raíces o divisiones o lo que fuere. Esta vez como un esquema general. Bueno, luego, pasando a lo siguiente. Bueno, igual, quería crear una cosita. Nada, creo que chupé frío en un momento de la noche y me siento como medio congestionado y medio tomado de la voz. Eh, y además me siento así como medio abombado. Con lo cual, si me escucha medio como una paja suprema, es más que nada eso. Sí, es un poco dolor en la frente y nada más. Bueno, volviendo a esto de acá. De esta ecuación, lo más relevante que podemos utilizar siempre va a ser el tema de la pendiente. ¿Está? Y yo al principio les aclaraba que la función lineal era una de las más útiles y una de las más interesantes porque me permite modelizar otros esquemas que sean más difíciles y si yo lo logro modelizar, esta función, cuando nosotros la querramos estudiar, va a ser bastante sencilla porque tiene 3 escenarios diferentes nada más. O sea, tiene 3 formas distintas. O puedo tener una recta que tenga pendiente positiva, o sea que sea una recta que apunta hacia arriba, más inclinado, menos inclinado, no importa, pero apunta hacia arriba. Puedo tener otra recta que sea paralela al eje X, ¿tá? Ese sería el tercer caso, como una recta así, más o menos. Y puedo tener otra recta, como este caso acá, que apunte hacia abajo, que sea negativa. Y ya está, no tengo más opciones. No voy a tener una recta que me salga de la hoja o algo distinto. Son esas 3. Y esos 3 tipos de casos, yo los puedo predecir de antemano, así de manera rápida, sabiendo este número que está acá. Sabiendo si esto es positivo, si es 0 o si es negativo. Con eso solo. ¿Está bien? Eso por un lado. Y por otro lado, conociendo la pendiente, ¿sí? Conociendo si es positiva, negativa o 0, y conociendo la raíz, con esas 2 informaciones nada más, yo ya puedo también dar la información sobre los conjuntos de positividad y los conjuntos de negatividad. ¿Está bien? Ya puedo indicar entre qué valor de x la función está en la parte de los positivos o entre qué valor de x la función está en la parte de los negativos con respecto al eje y. ¿Está bien? Bueno, y eso es lo que vamos a ver a continuación, la siguiente hojita. Casos pendientes. Vamos a la primera. Y esta va a decir, si m es mayor a 0, o sea, un número mayor a 0, ¿qué sería? Algo positivo. Bueno, entonces, vamos a decir que f de x es creciente. Creciente justamente que va para arriba. Pero más formalmente y no tan hacia la cabeza, una función creciente se va a entender como toda aquella función a la cual, si yo aumento los valores de las x, sus valores de la y también aumentan. ¿Sí? Es como pensar, me muevo en positivo con las x y después tengo que subir para llegar hasta la función. Esa es la idea de creciente un poco más formal.
El segundo, si m es menor a 0, ¿Podrías repetir eso, Nico, lo decreciente? sí, ahí va. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando haga los gráficos acá abajo, ahí quizás se va a ver mejor. Y lo marcamos ahí. Pero quédate con la idea de que la idea creciente en cuanto a dibujo es esto, es una recta de acá para arriba y decreciente, recta acá para abajo. ¿Tá? Y acá abajo, después con los dibujitos, lo marco un poco mejor la parte formal, a lo que me refería de que si aumenta las X, también tienen que aumentar las Y. Bueno, volviendo a esta partecita. Si la pendiente menor a 0, me queda negativa, con lo cual en este caso vamos a decir que f es decreciente. O sea, es una recta apuntando así hacia abajo. Y el último caso es qué pasa si la pendiente vale 0. Si m es neutra, o sea, si no tiene pendiente y vale 0. Uy, qué boludo. Vamos a decir que f de x es constante. Que algo sea constante significa algo que, digamos, para todas las x, o sea, para todo su dominio, la y siempre vale lo mismo. ¿Está bien? No importa que siempre valga algo positivo o siempre valga algo negativo. Siempre vale ese número. ¿Tá? Por ejemplo, siempre va a valer y igual a -2 o siempre vale y igual a 3. ¿Ok? Es una recta paralela al eje X. Bueno, vamos con los dibujitos. Bien, el caso 1, acá vamos a marcar cuando la pendiente es mayor a 0. Bueno, sería por ejemplo algo así. Donde acá tenemos la raíz, x la raíz, ¿sí? Acá tenemos el conjunto de positividad, sería de la raíz hacia la derecha. ¿Tá? Todo esto es el C+. ¿Por qué es el C+? Porque es la parte de las X por donde el dibujo está por encima del eje X. Si está por encima del eje X, todos estos puntos que están acá tienen una altura positiva, ¿sí? Un valor positivo para el eje Y. Bueno, y de manera opuesta, esto sería todo en C-. Entonces me queda conjunto de ceros, es un solo valor, y sería este XR. Conjunto de positividad sería desde la raíz hacia más infinito, paréntesis, raíz más infinito, y el de negatividad de menos infinito hasta la raíz.
Bueno, entonces, ¿por qué está piola y por qué está relevante? O sea, ¿por qué está piola y por qué está interesante el tema de las rectas? Porque tengo que hacer un cálculo muy fácil y muy sencillo para poder encontrar una raíz. O sea, imagínense que esto de acá sería, por ejemplo, f de x igual 2x más 4, ¿sí? 2x más 4. Con lo cual, se me piden la raíz, tendrá que igualar eso a 0. O sea, tendrá que hacer 2x más 4 igual a 0. Y después eso tengo que despejarlo. Y el despeje termina siendo bastante facilongo. Comparado a todo lo que ya hicimos. O sea, digo facilongo comparado a todo el bardo de cosas que calculamos en ecuaciones, módulo, distancia entre puntos, que las raíces, que el cuadrado, etcétera, etcétera. O sea, comparado a todo ese laburito que hicimos hasta ahora, y después va a venir más quilombo todavía, eh, hacer ese despeje es una pavada. ¿Está bien? Yo recuerdo que en el curso nivelatorio, al principio algunas cosas complicaban con el tema de los despejes de ecuaciones. Pero eso es normal porque son las primeras veces que nos enfrentamos a estas cosas y, bueno, al principio cuesta. Pero cuando yo digo que esto es fácil, es en el contexto, con todo el resto de las cosas que fuimos haciendo, es algo lo más sencillo. ¿Está bien? Entonces, calcular esto va a ser sencillo, no nos va a llevar mucho trabajo. Y una vez que tenemos este dato, y ya viendo cómo es este signo de este número, si es positivo o negativo, o también cero, yo ya puedo predecir cómo va a estar inclinada la recta, y si ya puedo predecir eso, también de antemano, ya puedo dar esta información, ya puedo escribir esto acá, ¿está? Sin tener que hacer mucho también despeje matemático, mucho más cuentas. Va a ser más rápido el asunto. Y eso está bueno conocerlo porque recuerden que las ecuaciones y las funciones yo después lo puedo modelizar para alguna aplicación más específica que le quiera dar. Por ejemplo, una ecuación que me represente el costo de fabricar cierto producto para una empresa. Bueno, si esa ecuación me representa esto, bueno, lo que me estaría diciendo es que, nada, mientras más fabrico, más costo me representa. ¿Está bien? En realidad, la ecuación de costo es al revés, es apunta para abajo, a propósito. Esta, por ejemplo, podría ser ingresos. Puede ser una ecuación de ingresos en función de la cantidad de producto que yo pueda vender. Bueno, mientras más fabrique, más ingresos me pueden llegar a entrar. ¿Está bien? Y lo que yo puedo encontrar ahí sería un punto, digamos, de equilibrio. Un punto donde mis pérdidas equiparan a las ganancias. O sea, es un punto donde no gano ni pierdo, acá, en el cero. Cuando yo fabrico esta cantidad de productos, ¿cuánta plata gané? Y estás en una raíz. O sea, tu ingreso es cero. Pero yo sé que de acá para allá tengo el conjunto de positividad. Tengo la parte donde ya empiezo a ganar. Y de acá para abajo la negatividad. ¿Está bien? Y todo esto sin necesidad de tener que graficar o pintar, etc. Viendo solo la ecuación y habiendo despejado solamente la raíz. ¿Ok? Una Bueno, pregunta, y lo que Nico. había comentado. Sí, sí, decime. ¿Se lee desde izquierda a derecha o de abajo hacia arriba? No me quedó claro. En realidad se lee de las dos formas. Ah, Vos, cuando tenemos funciones, recuerden que la idea era vincular digamos, dos variables. Como una variable va a cambiar en función de esta otra. Y esta otra es la que yo puedo modificar. ¿Está bien? O sea, si yo imagino que esto que tengo acá, que lo llamo f de x, en realidad es una ecuación que me representa un ingreso en función de la cantidad de producto que fabrique, o sea, x es la cantidad de producto y esta función f se llamaría I de ingreso y me representa la plata que me entraría. O la parte final si gano o pierdo plata. Bueno, lo que yo puedo ir modificando va a ser cuánto puedo fabricar. O sea, a todo el mundo le encantaría ganar millones y millones, pero eso no lo puedes modificar.
¿sí? O sea, este valor final no lo podés modificar. Lo que sí puedes ir modificando es, bueno, fabrico esta cantidad de productos hasta acá, o fabrico hasta acá, o fabrico hasta acá, hasta acá, hasta acá, en función de lo que quiera y en función de las expectativas. ¿Está bien? Esto es lo que yo puedo ir modificando. Y ahora, en función de la cantidad que yo elija para fabricar, voy a tener una variable asociada o un valor asociado a la otra letra, a la otra variable, que era el ingreso. Si fabriqué hasta acá, ¿tá? Bueno, vamos a poner negro, así ya queda. Si fabriqué hasta acá, pongámosles un X2, y acá tengo un X1 que me va a salir para otro ejemplo. Si fabriqué hasta acá, ¿cuánto ingreso me corresponde? Subo hasta la función, y ahora me voy hasta el eje. Mi ingreso va a ser este, el I1. Es un ingreso positivo, ¿sí? Estoy ganando plata acá. Ahora, en cambio, si yo fabriqué hasta acá, esta parte, para este X1, perdón, este sería I2. Para este X1, me voy hasta la función, y luego hasta el eje Y, y tengo un I1. Bueno, acá este valor está de parte de los negativos, ¿sí? Entonces, no sé si más o menos quedó clara la duda, pero lo que se mueve son los dos números, las dos variables. Solo que una de esas dos la mueves libremente, como se te antoje, y la otra la va corriendo de atrás. Si esta variable va para un lado, bueno, la otra la sigue. Claro, yo hablaba de los conjuntos de positividad y negatividad, así. Está bien, ahora entiendo. Es referido a los conjuntos. Bueno, Sí, la idea del conjunto, en realidad, la idea de todos los conjuntos. ¿Qué pasó esto? Oh, se me fue.
Bueno, acá volví. Se me apagó la batería, me enchufé rápido y ahí ya está cargando el celu tranqui. Bueno, lo primero que hay que hacer es reacomodar la cámara y... Bien, bueno, sigamos con esta parte de la explicación antes que venía llevando antes de que se muera la batería del celu. Bueno, creo que Abril había preguntado, me parece, si no me falla la memoria. Ella ha preguntado por qué el conjunto de positividad, digamos, se marca así, eh, y por qué el de negatividad se marca así, o cómo lo miro, si va de izquierda a derecha, o cómo es la cosa. La idea es la siguiente. Cuando yo doy información en los conjuntos, y esto aplica para todos, ya sea que está hablando conjunto de ceros, conjunto de positividad o conjunto de negatividad, acá siempre va en X. ¿Está bien? Acá van a estar las X de las raíces, y acá van a ser intervalos que yo voy a estar marcando como X. ¿Está? O sea, son justamente intervalos de X. Ahora, la X que yo tengo que marcar tiene que cumplir cierta condición. ¿Cuáles son esas condiciones? Para el conjunto de ceros, estas X tienen que hacer justamente que la Y valga 0. ¿Sí? En esta X de acá, para este punto, ¿la Y cuánto vale? 0. O sea, ¿ven cómo miro las dos variables? Acá yo escribo X, pero estas X las escribo dependiendo los datos que yo saque con respecto al eje Y. ¿Sí? Conjunto de positividad. ¿Por qué se llama así a este intervalo numérico? ¿Por qué lo llamo conjunto de positividad? Porque este intervalo me está indicando todas las X que hacen que la Y sea positiva. ¿Está? Y fíjense en el gráfico que estas X que yo marco acá, que son de acá a la derecha, hacen que todas las Y, todos sus valores de la Y, son todos positivos. Yo acá marqué un ejemplo puntual, porque hay millones de números acá, no voy a marcar uno por uno, pero en todos cumplen esta lógica. Cualquiera que ustedes tomen, si se van hasta la función y después se fijan en el valor de la Y que le corresponde para esta X, van a ver que esta Y es positiva. ¿Sí? Hablándolo en criollo, quizás con menos palabras, este es el conjunto de positividad porque la función está por encima del eje X. Que esté por encima del eje X es justamente que está tomando todos valores positivos del eje Y. Bueno, y lo mismo de manera análoga, pero para otro lado. Este intervalo, de menos infinito hasta la raíz, son todas las X, son todas estas, ¿sí? Son todas las X que hacen que los valores de la Y sean valores negativos. Y acá lo mismo, yo puse un ejemplo solo porque tengo millonada de ejemplos para tomar y no podría marcar uno por uno, pero tomando uno solo, si me paro en esta X, ¿cuál es el valor de la Y que le corresponde? Bueno, me voy hasta la función, tácate, caigo a este punto, y este punto, mirando contra el eje Y, va a tener un número negativo. ¿Sí? Por ejemplo, Y igual menos 2, Y igual menos 3, son números negativos. ¿Ah? ¿Se entiende ahí la idea? ¿Cómo miro uno y después miro el otro valor? Yo creo que lo que no se entiende es por qué es creciente si crece tanto como decrece. Eh, Está bien. Pensé me estaban preguntando por los conjuntos. Fue como no. Ah, yo sí estaba preguntando por los conjuntos. O sea, entendí que si la recta va para arriba, yo tengo que leer lo que me toma de ahí, que son los positivos. Entonces, como que todos los positivos, ¿no? De XR a más infinito. Claro.
Exactamente, está bien. Claro, por eso a mí ya me parecía, no era que tenía que explicar la parte de por qué era creciente. Esa era tu consulta, Flor, la de antes, cuando le habías preguntado cómo está por acá. Ahora que ya estamos acá con el gráfico, ahora sí voy a pasar a contestar eso para que se vea ese punto de por qué es creciente. Más allá de la parte formal de la explicación, que quizás ahí se traba un poco, la idea fácil de pensar cuándo es creciente es esto. Déjame agarrar un borrador, 2 segundos. ¿Qué sería algo creciente? Algo así, algo que va creciendo, va para arriba. ¿Tá? Mismo, por ejemplo, una parábola. La parábola, ¿por dónde es creciente? Y de acá para allá va creciendo, porque ves cómo va subiendo. Esa es la esencia básica de algo que crece. Ahora, llevarlo un poco más de formalismo matemático, el crecimiento de una función se determina de esta manera. Siempre primero vas a tomar 2 puntos cualquiera, este y este, o el que sea, y lo primero que vas a ver es las X, ¿tá? O sea, y siempre de izquierda a derecha, para las X. Entonces lo que vas a plantear es, para pasar de este punto a este punto, yo tengo que ir de un X más chico a un X más grande. ¿Tá? Primero hago eso. Estoy creciendo en las X. De un X chiquito a un X más grande. ¿Ok? Esa es la primera parte. Y después lo que tenés que hacer es ver qué le pasa a sus valores de las Y. Para ir de este punto a este punto, ahora, con respecto al eje Y, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que subir desde este Y hasta este Y. O sea, se ve que este Y a este Y también voy a estar creciendo. Entonces, cuando ocurren esas dos cosas, cuando creces en X, que esto lo vas a hacer siempre, si después también creces en Y, eso es lo que tenés que ver cada caso, cuando ocurren esas dos cosas al mismo tiempo, se dice que la función es creciente. ¿Tá? En la parte formal. ¿Cuándo es decreciente? Cuando pasa esto de acá. Poniendo otro ejemplo cualquiera. Primero voy a hablar la parte esta creciente, así ya seguimos el envío, y después a todo esto le volvemos a hacer esta lógica de acá. Cero, positividad y negatividad. ¿Tá? Supongamos que para esta otra función, que nosotros ya sabemos que es decreciente porque apunta hacia abajo, ves como que va hacia abajo, tomo un punto 1, un punto 2, para este punto 1, acá tengo un x1, voy a tener un y1, acá lo mismo, x2, y2. Bueno, planteo la misma lógica. Siempre movete en positivo, o sea, movete en formato creciente con las x. ¿Tá? O sea, para ir de esta x a esta x estás creciendo. Bien. ¿Y con la y qué pasa? Bueno, con la y vas a arrancar desde este punto, o sea, de este y de acá arriba, y tenés que bajar hasta este punto de acá. ¿Sí? Es como que subís con respecto a las x, pero después bajás con respecto a la y. Entonces, siempre que te ocurra esto, que uno crece, pero otro decrece, o sea que pasan al inverso, decís que la función es decreciente. Y acá viene la parte genial de todo esto, que no importa si vos lo veas para acá o si vos lo veas para allá. Siempre una función creciente es cuando ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Si vos creces con la x, creces con la y. Creciente. Una función decreciente es siempre cuando pasan lo opuesto uno con respecto al otro. O sea que si creces con las x, decreces con las y. Y yendo a tu pregunta, pero ¿cómo lo tengo que ver? ¿Para la derecha o para la izquierda? Míralo para donde quieras.
mirando para donde quieras, porque esta formalización te sirve para dos casos. ¿Tá? Creciente es que los dos hagan lo mismo. Que crezca uno, crece el otro. O bien, si decrece uno, si lo querés leer tipo si a la inversa, si decrece uno, el otro también decrece. ¿Tá? Y algo decreciente es que se mueven al inverso. O sea, si uno crece, el otro baja. Si uno decrece para allá, el otro sube. Lo más normal, como nosotros leemos izquierda a derecha, es ya acostumbrarse a leer en aquel sentido. ¿Tá? Y el sentido que me refiero a este último sería esta partecita. Si arranco este X, tengo que llegar a este otro X. Bueno, arranco de acá, voy hasta allá. Acá tuve vamos a ponerle una diferencia en X positivas. Crecí. ¿Tá? Me moví en la parte de positivo de los X. Y ahora, para este punto acá abajo, estoy bajando, justamente. O sea, tengo una diferencia en las Y negativas. Bueno, siempre que ocurra esto, vas a tener una función que decreciente. ¿Y qué pasa si no lo querés leer de izquierda a derecha y lo querés leer a la inversa porque pintó leerlo así? Bueno, vas a seguir en este formato, que uno crece y otro decrece. Si vas de este punto a este punto, tenés que ir primero por acá, con lo cual estás partiendo un X más grande y llegas a un X más chico, o sea, un delta X negativo, ¿sí? Pero después tenés que venir desde este y subir hasta acá arriba. O sea, tenés un delta I positivo. Uno sube, el otro bajó, decreciente. Uno sube, el otro baja, decreciente. En este caso, mire para donde lo mires, los dos van a hacer lo mismo. De acá para acá crece, de acá para acá crece, positivo. O sea, aumenta. De acá para acá decrece, de acá para acá decrece. ¿Está bien? Como los dos hacen lo mismo, también es creciente. Bueno, ¿quedó más o menos ahí la idea? Sí, sí, re claro. Igual, nada, creo que me metí en un problema acá al pedo de hablar de creciente más formalismo, porque la posta de las postas, yo acá lo estamos estudiando con una recta que es siempre igual. O sea, no, acá no cambia la función. Ya lo sabemos de antemano que la recta es recta y la cosa es siempre una línea. Pero esta idea de formalismo, de creciente, te aplica para todas las funciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no todas las funciones nosotros vamos a hacer como es su forma. Hay alguna que tiene una forma así media rara. Entonces, la herramienta culmine de todo esto en matemática, para poder estudiar todo esto, es la derivada. Yo con la derivada puedo hacer un par de cálculos que son sencillitos, dependiendo la ecuación, y con eso yo ya puedo definir con números, así exacto, poniendo el sello, cuándo es decreciente y cuándo es decreciente. Que es más, eso se estudia ya, en la unidad 5 con derivadas. ¿Está bien? Acá simplemente quería mostrar la idea de qué es creciente. Bueno, algo que va para arriba. ¿Y qué decreciente? Algo que viene para abajo. Y después metí la pata aclarando eso. No, porque si te crecen las X, si te crecen la Y, eso ya es creciente. Y ahí medio como que fue dar más información de lo que necesitan ustedes ahora. Bueno, volvemos acá, que esto sí lo es importante y es lo que vamos a estar usando por lo menos para este parcial. Todo este análisis lo replicamos acá. Acá tengo una raíz, ¿está? Acá tengo el C+. Fíjense que ahora cambia la cosa. ¿Cuál sería el conjunto de positividad? ¿Este de acá o este de acá? ¿El primero o el segundo? El primero. Primero.
Exactamente. Todas estas X hacen que la Y sean todas positivas, con respecto justamente al eje Y. Y todo esto sería el C-. Hacen que la Y sea negativa. O sea, cambian los roles. Lo que antes era un C+, esta parte, ahora va a pasar a ser un negativo. ¿Sí? Acá se ve mejor. Toda esta parte que antes era positiva, ahora es negativa. Y toda esta parte que antes era negativa, ahora es positiva. Es de menos infinito a la raíz. Y el de negatividad de la raíz hacia más infinito. Bueno, y por último, el caso de la neutral. Este de acá era cuando la pendiente es menor a 0, pendiente mayor a 0. Ahora vamos a ver este caso para cuando la pendiente es exactamente igual a 0. Bueno, ¿qué es una recta constante? Es sencillamente una recta paralela al eje X. Por ejemplo, algo así. Donde acá, en este caso puntual, que yo la dibujé así por este lado, fíjense que no tengo raíz, ¿sí? Acá tendría la ordenada al origen. Fíjense que primero no tengo raíz, porque la recta no es que pega la vuelta y baja, sino que queda siempre constante porque es una línea, es una recta. Eso primero, no va a raíz. Y después, lo que también se va a estar cumpliendo es que, dependiendo este valor de B, o sea, dependiendo la ordenada de origen, si es positiva o negativa, acá voy a tener siempre un conjunto de positividad, o sea que C+ van a ser todos reales, o si este valor es negativo, la recta pasa por acá abajo y siempre voy a tener un conjunto de negatividad. ¿Está? Claro, exactamente. Ahí ya dice, claro, es igual, que cuando en física la velocidad se mantiene igual y no cambia en los intervalos. Exacto. Eso sería el grafiquito de un MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Va siempre constante la velocidad. Para que la velocidad cambie, vos le tenés que aplicar aceleración. Positiva o negativa, no importa. O sea, o la acelerás y la cosa va más rápido, y tenés esto, o lo frenás, o sea, lo desacelerás, y el autito va a ir frenando y tenés este gráfico de acá. ¿Sí? Pero si no, sería algo siempre de esta manera. Y bueno, y acá lo mismo. Este gráfico puede tener o siempre un C+, o va a ser siempre positivo, sin importar el valor de la X que yo tome, mi valor de la Y va a caer siempre en la parte de los positivos. O podría tener otro escenario. Podría tener otro escenario donde, si esta ordenada de origen es negativa, la recta me pasa por acá abajo, ¿tá? Y lo que tengo es siempre un conjunto de negatividad. O sea, tengo dos opciones. Si el B es positivo, tengo que mi conjunto de positividad son todos los reales, ¿sí? Para todas las X, la Y siempre me queda positiva. Y por consiguiente, no tengo conjunto de negatividad. O la otra opción es que sea menor a 0. Acá en este caso, la recta pasaría por acá abajo. Y lo que va a pasar es, conjunto de positividad no existe. Conjunto de negatividad, todo. ¿Está? En el ejemplo de autito y física, ¿podés tener algo que sea siempre negativo? Y sí, si el auto va en reversa, y vos ponés que tu eje de referencia es
para allá, tipo, vos te pones acá y decís, che amigo, de acá para allá, te voy a tomar las velocidades que las voy a tomar como positivas. Bueno, si el auto arranca acá y empieza a ir para atrás, bueno, está yendo en reversa. O sea, está yendo en sentido contrario. ¿Está bien? Y si de repente empieza a cambiar la marcha y empieza a ir hacia adelante, sería siempre positivo. Bueno, nada, estos son los 3 gráficos que podemos llegar a ver en una función lineal. Continuando con la clase, yo ahora a usted le debería dar, o sea, debería mostrarles cómo se grafica una función lineal, pero dado que estamos trabajando en época de virtualidad, me parece bastante al divino botón enseñarles a graficar una recta cuando existen 500 graficadores online. ¿Tá? Y bueno, la realidad es esa, o sea, ustedes van a poder entrar a reunión parcial y van a poder hacer algunas cositas con el graficador. ¿Sí? Y eso les ahorra tiempo. Con lo cual me parece que gastar tiempo ahora en explicar cómo se dibuja una recta es medio poco útil. ¿Tá? Así que lo que sí vamos a hacer es algo súper útil, que es explicar qué condición se tiene que cumplir para que 2 rectas sean paralelas o para que 2 rectas sean perpendiculares. ¿Está bien? Y en función de eso, una vez que eso ya lo tengamos súper claro, vamos a hacer algunos dibujitos. Bueno, eso sí lo voy a graficar para que se vea la similitud, pero después vamos a hacer algunos ejercicios y ya con eso podemos hacer también los ejercicios de la unidad 1, donde le pedían graficar en el plano, que eso lo que yo les había comentado que por ahora no lo íbamos a hacer porque conllevaba graficar primero rectas. Bueno, ahora lo vamos a poder hacer. ¿Está bien? Y van a ver que es bastante sencillo ese planteo.